Hola, buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver lo que es la función W de Lambert. Y para ver lo que es la función necesitamos poner o partir de la función exponencial y la función logarítmica, para después también ver lo que es la función inversa de una función dada. La función exponencial y la función logarítmica son inversas. Bien, pues vamos a ver cómo se define la función inversa y cuál va a ser el dominio y el recorrido de esa función en relación a la función original. También vamos a necesitar, cuando no podamos calcular algebraicamente la función inversa, vamos a necesitar métodos numéricos, para lo cual necesitamos un algoritmo. Un algoritmo, por ejemplo, el algoritmo de Newton-Raphson, que, como veremos, calcula raíces de una función. Y, por último, llegaremos a la función de Lambert y realizaremos alguna aplicación. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué utilidad tiene? Muy bien, pues entonces a partir de aquí ya comenzamos con el vídeo propiamente dicho. Aquí empezamos dibujando, representando gráficamente la función exponencial f de x igual a e elevado a x, y vamos a dibujar también la función g de x igual a logaritmo de x, logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces vemos que la función exponencial, dibujada en rojo, es una función que crece como exponencialmente, que para x igual a menos infinito lo que tenemos es que el valor se aproxima a cero, y para x igual a infinito el valor se aproxima a infinito, crece exponencial y pasa por el punto, la ordenada del origen 1, es decir, pasa por el punto 0, 1 y no tiene ninguna raíz. No hay ningún punto de corte con el eje de abscisas, el eje de las x. Por el contrario, la función logarítmica, como veis, en principio parece simétrica respecto a algún eje. La función logarítmica, la función logaritmo neperiano, tiene una raíz. Esta sí que tiene una raíz en 1, es decir, para 1 el logaritmo neperiano de 1 es 0, y crece, es creciente, pero menos que proporcionalmente, de tal forma que para x igual a infinito, x tiende igualmente a infinito. Y luego para valores menores que 1 y mayores que 0, lo que tenemos es que la función se dispara, para x tendiendo a 0, se dispara hacia menos infinito. Y veíamos que tenía alguna simetría y lo podemos ver aquí. Tenemos que es simétrica respecto a la bisectriz que hemos dibujado en blanco. Si este plano lo dobláramos por la bisectriz, lo que tendríamos es que coincidirían ambas funciones. Ahora vamos a dibujar lo mismo, la función e de x y la función logaritmo de x, pero ya el logaritmo de x lo vamos a definir como la función inversa. La vamos a bautizar como la función inversa, que todavía no la hemos definido, pero gráficamente sí que tenemos ya una idea. La función f de menos 1 no es f elevado a menos 1, sino f de menos 1. Esto se lee como la función inversa de f es igual al logaritmo neperiano de x. Si os fijáis, por ejemplo, el punto 0,1 de la función exponencial es simétrico respecto a la bisectriz con el punto 0,1. Y así con todos ellos. Por ejemplo, el punto 2,6 que tenemos por aquí es simétrico con el punto 6,2. Es decir, que intercambiamos x por y e y por x para representar gráficamente la función inversa. Por ejemplo, si queremos hallar un valor de la función inversa, lo que podemos hacer es utilizar el método del algoritmo de Newton-Raphson, que vamos a ver gráficamente. Si queremos hallar la función, el valor del logaritmo cuando cuando la función exponencial vale 5,
Es decir, si queremos obtener el valor de x de la exponencial tal que ese valor sea 5, lo que estamos haciendo es hallar el logaritmo. E elevado a x es igual a 5. Hallamos el x tal que el valor de la exponencial sea 5. Entonces estamos hallando el logaritmo neperiano de 5 realmente. Pero bien, ¿cómo podemos hallar esa x? Bien, pues como tenemos la ecuación e elevado a x menos 5 igual a 0, podemos pasar el 5 al primer miembro y bautizamos a la nueva función e elevado a x menos 5 como h de x. Entonces, si representamos gráficamente la función h de x, lo que tenemos es que hay un desplazamiento de la función exponencial. Antes pasaba por 1, ahora va a pasar por menos 5. Hay un desplazamiento de 5 unidades de ordenada. Bien, pues el valor, la raíz de esta nueva función va a ser el valor del logaritmo, porque cumple que h de x es igual a 0. Es decir, que e elevado a x menos 5 es igual a 0. El valor de intersección de esta función con el eje de abscisas va a ser igual al logaritmo neperiano de x. Esto es una forma numérica de poder hallar el logaritmo. En este caso no lo podemos hallar de otra forma. Tendríamos que ir a la calculadora, pero si no tenemos calculadora no tenemos nada. Una forma natural de hacerlo, algebraicamente no se puede hacer. Una forma de hacerlo es utilizando el método de Newton-Raphson, es decir, las raíces, para calcular las raíces de esta función. ¿Cómo opera el método de Newton-Raphson? Pues el método de Newton-Raphson opera de la siguiente forma: parte de un número, de un punto inicial relativamente cercano a la raíz, es decir, por donde nosotros estimemos que puede estar la raíz, y lo que hace es, por ejemplo, aquí del punto 2,5, 7 más o menos, entonces traza una recta tangente y calcula el punto de corte con el eje de abscisas, que es este punto azul. Una vez que hemos encontrado el punto que corta el eje de abscisas, tomamos la ordenada correspondiente y trazamos otra recta tangente a través de ese punto. El primer es 2069. Trazamos otra recta tangente, calculamos el nuevo punto y así sucesivamente nos vamos acercando hasta el punto de corte. El punto de corte en donde e elevado a x menos 5 es igual a 0. Ese x es 1.609. Y claro, efectivamente el logaritmo neperiano de 5 es 1.609. Como hemos visto gráficamente. Hemos deducido el logaritmo a través de el método de Newton. Entonces, la función inversa, vamos a ver ya lo que es la función inversa y definir lo que es la función inversa. Aquí hemos calculado, como digo, el valor de la función inversa para e elevado a x igual a 5. Lo podíamos hacer para todos los valores posibles, reales, de 5, 6, 7, 8, 0,1, etc. Podríamos hallar todas las raíces correspondientes por este procedimiento y obtendríamos, tal como lo hemos definido aquí, gráficamente obtendríamos la función inversa. Pero esto realmente es una introducción. Vamos a ver lo que es la función inversa. La función inversa f de menos 1 de x, de f de x, es decir, la función inversa sería así, f de menos 1 de x, de una función original que tiene un dominio A y un recorrido B, y que sea biyectiva, luego veremos lo que es esto de biyectiva, es la función, la inversa va a ser la función que va de B a A, cuyo dominio va a ser el recorrido de la función original y cuyo recorrido va a ser el dominio de la función original. Y tiene que cumplir que f de menos 1, es decir, la función inversa para f de x es igual a x. Para todo x perteneciente a A, es decir, al dominio de x. Si tenemos aquí f de x, lo que tenemos es que para todo x perteneciente al dominio de f de x.
Y también ocurre lo inverso, es decir, la función compuesta de la función original dependiendo de la función inversa es igual a x, para todo x perteneciente al dominio de la función inversa, que es igual a b. Entonces, esta es la definición de función inversa. Biyectiva, ¿qué significa? Pues biyectiva significa que la función original tiene que ser de tal forma que a la hora de calcular la función inversa sea una función inversa, es decir, que no tenga más de dos imágenes. Y para eso lo que se necesita es, en primer lugar, que sea inyectiva, es decir, que no pueden existir dos valores distintos de A, del dominio, tal que generen un mismo valor de la imagen. Eso es la inyectividad. Y la biyectividad significa que todo elemento de B, todo el recorrido, realmente tenga una imagen. Muy bien, porque si no se cumpliera la condición de inyectividad, lo que tendríamos es que al hacer la función inversa B sobre A, lo que tendríamos es que para algún elemento, al menos un elemento de B, lo que tendríamos es que tendríamos más de una imagen en A. Y eso no sería ya una función. Por tanto, la original tiene que ser biyectiva. Por ejemplo, ya para la función e elevado a x, si tenemos f de x e elevado a x, tenemos que A, el dominio, como hemos visto antes, va de la función exponencial desde menos infinito a infinito, pero siempre se situaba por encima del eje de abscisas. Por tanto, veíamos que B, el recorrido, iba desde 0, cuando x se tendía a infinito, 0 abierto, hasta infinito. O sea que este es el dominio A y B es el recorrido. Y f de menos 1 de x, que va a ser la función inversa de e elevado a x, lo llamamos logaritmo neperiano de x. ¿Que cómo se definiría? Pues al valor que hay que elevar e para que te dé un determinado valor de y. Entonces, esta función inversa, como hemos visto en la definición, pues va a tener el dominio, va a ser ahora el conjunto B, que es de 0 a infinito, 0 abierto hasta infinito, y el recorrido va a ser desde menos infinito a infinito, que es el dominio de la función original. Y también se cumple lo que vemos aquí, que f, lo que hemos visto antes, que es decir, que f de la función inversa, ¿qué significa eso? Pues que f es la exponencial y la inversa es el logaritmo, entonces significa que tomando la exponencial e elevado a x, donde veamos x ponemos logaritmo neperiano de x, porque es la función compuesta, lo que tenemos que e elevado al logaritmo neperiano de x es igual a x, para todo x perteneciente a la función inversa, es decir, al dominio de la función inversa, que es 0 a infinito. Y también se cumple lo contrario, que la función inversa de f de x, es decir, el logaritmo neperiano de x, cuando x vale e elevado a x, sustituimos x por e elevado a x, es igual a x, para todo x perteneciente a el dominio de f de x, y f de x es e de x, luego el dominio es menos infinito a infinito. Esto se cumple para la función exponencial y logarítmica, porque son dos funciones, una es la inversa de la otra. ¿Cómo calcular la función inversa? Ya lo hemos visto gráficamente. Lo vamos a calcular mediante el método de Newton-Raphson. Entonces, tomamos f de x, que es igual a e elevado a x. Entonces, para calcular el valor de x tal que f de x sea igual a e elevado a x igual a 5, es decir, para que e elevado a x sea igual a 5, aquí lo que estamos hallando es el x tal que y es igual a 5.
Luego estamos hallando el logaritmo neperiano, estamos hallando el valor de la función inversa. Entonces, hacemos h de x igual a e elevado a x menos 5, pasando al primer miembro, y calculamos su raíz. Es decir, hacemos h de x igual a 0. Es decir, e elevado a x menos 5 es igual a 0. Es esta función, esta ecuación, e elevado a x igual a 5. E elevado a x menos 5, repito, es igual que e elevado a x igual a 5. E elevado a x menos 5 igual a 0. Es lo que quiero decir. Es igual a e elevado a x igual a 5. Entonces, calculamos su raíz mediante el método de Newton-Raphson. Entonces, aquí lo especificamos, lo explicitamos lo que hemos visto gráficamente. Entonces, trazamos la recta tangente a la curva a partir de un punto inicial e igualamos a 0. Entonces, a partir de un punto inicial x0 y 0, pues trazamos la recta tangente que pase por ese punto, por un punto x0 e y0. Y que sea tangente a la curva. Y tenemos la expresión de esa recta tangente. Y la igualamos a 0 para obtener el siguiente punto, el x0, la raíz correspondiente. Despejando x, lo que tendríamos es que x1, el siguiente valor, sería igual a x0 menos h en x0 dividido entre su derivada en x0. Entonces aquí obtendríamos el siguiente valor de x1, un valor más cercano, teóricamente, a la raíz de la función h de x. En general, si lo hacemos para todo k, aquí tenemos el algoritmo. Partiendo de un k, un xk determinado, vamos a calcular el xk más 1 como ¿qué? Como xk menos h de xk dividido entre h' de xk. Para un número suficiente de iteraciones y un criterio de determinación, pues lo que vamos a obtener va a ser la raíz de esta función h de x, que nos va a dar justamente la inversa de elevado a x cuando y vale 5, es decir, el logaritmo neperiano de 5. Entonces, la cuantificación del gráfico que hemos visto antes lo tendremos en esta tabla. En esta tabla partimos de un valor inicial, x0 igual a 2,75, hallamos el valor de h, que es 10,6426, y a partir de ahí obtenemos mediante la ecuación que hemos visto anteriormente el siguiente valor, x1 en función de x0, de h de x y de su derivada, que no lo he puesto aquí. Entonces aquí obtenemos que x1 será 2.0696 y h de x1 va a ser 2,9220. Entonces ahora trazamos la recta tangente a x1 y 1 y obtenemos mediante la ecuación que hemos visto antes x2 y 2 y así sucesivamente hasta que llegamos a suficientemente hasta bajo un criterio de determinación, llegamos a que x4 es igual a 1,6094 y con 4 ceros de ajuste lo que tenemos es para 10 elevado a menos 5, lo que tenemos es que h de x4 ya es 0. Entonces hemos hallado la raíz de la función e elevado a x menos 5 igual a 0, que es lo mismo que hallar e elevado a x igual a 5. Que es lo mismo que hallar el logaritmo neperiano de 5. Es decir, efectivamente el logaritmo neperiano de 5 es 1,6094 con más decimales. Bien, pues ahora vamos a intentar hallar el valor o la función inversa de esta función, de f de x igual a x por e elevado a x. Pero previamente vamos a hacer un estudio de la misma. Vamos a hacer una representación gráfica y vamos a obtener los máximos, mínimos, raíces, etc. Entonces, la función va a tener un mínimo global en x0 igual a menos 1. Efectivamente, la derivada de esta función es e elevado a x, que multiplica x más 1 y como condición necesaria de primer orden esto lo tenemos que igualar a 0 para hallar el candidato a máximo o a mínimo, que despejando de aquí e igualando a 0
tenemos que x0 es igual a menos 1 y f de menos 1 es igual a menos 1 partido por e. Es decir, obtenemos un mínimo para x0 igual a menos 1 y el valor del mínimo de la función es menos 1 partido por e. Vamos a ver, bueno, el mínimo, estoy diciendo mínimo, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Entonces, la condición de segundo orden suficiente, lo que tenemos que ver es que la derivada segunda de x, que toma esta expresión, e elevado a x multiplicado por x más 2, lo sustituimos en el punto x0, que es igual a menos 1. En ese punto lo que obtenemos es que f segunda de menos 1 es menor que 0. Por tanto, es condición suficiente de mínimo. Luego, en x0 igual a menos 1, que toma el valor menos 1 partido por e la función, esto es un mínimo. Y vamos a ver las propiedades asintóticas, ¿no? El límite de x cuando tiende a infinito de f de x, es decir, x por e elevado a x cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y el límite de x por e elevado a x cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Las raíces de la función. Las raíces de la función serían que f de 0, los valores de x para los cuales la función se anula. En este caso, f de 0 es igual a 0. Luego lo que tenemos es que en 0, en x igual a 0, tenemos una raíz, porque el valor de la función es igual a 0. Para que sea la función biyectiva, como hemos visto antes, como x0 es un mínimo y lo alcanza en menos 1, lo que tendríamos es que para valores a la izquierda de x0 y para valores a la derecha de x0, podríamos tener el valor de la imagen en x por e elevado a x, hay un par de puntos en donde el valor de la imagen es la misma. Luego esa función ya no es biyectiva. Para que sea biyectiva, tenemos que tomar o el tramo creciente o el tramo decreciente de la función. A partir de x0 hacia la derecha es creciente porque es un mínimo. Luego vamos a tomar, para que sea biyectiva, porque toda función monótona creciente es inyectiva, y luego la consideración de exhaustividad nos va a generar la biyectividad, pues entonces restringimos, como digo, el dominio de A de f de x para que sea biyectiva en A desde menos 1 hasta infinito. Y el recorrido de esa función, de esta función de x por e elevado a x, va a tomar el intervalo menos 1 partido por e, que es el valor del mínimo, hasta infinito, porque a partir de valores de x a la derecha de menos 1, mayores que menos 1, esta función tiende a infinito. Luego, la función va a ser, para tener biyectividad y que por tanto tenga inversa, va a tener un dominio entre el intervalo abierto menos 1 infinito y va a tener un recorrido entre menos 1 partido por e infinito. La función inversa de f de x por x, de f de x igual a x por e elevado a x, es una función tal que, como decimos, la función inversa de f de x, siendo f de x una función que va de a a b, dominio a, dominio b, biyectiva, tal como acabamos de definir antes. Entonces, la función inversa va a ser una función que va de b a a, cuyo dominio va a ser el recorrido de f y cuyo recorrido va a ser el dominio de a, y cumple lo siguiente, lo que hemos visto antes para todas las funciones, que la función inversa compuesta con f de x va a dar igual a x, va a ser igual a x para todo x perteneciente a a, y la función compuesta de f con su inversa va a ser igual a x para todo x perteneciente a b. Entonces, f de x igual a x por e elevado a x es igual a el dominio, como hemos visto, menos 1 e infinito, de menos 1 a infinito, y b va a ser desde menos 1 partido por e hasta infinito. Y la función inversa f de menos 1
la vamos a llamar v de x, es decir, la v de Lambert, la llamamos así. La función inversa la vamos a llamar la v de Lambert. ¿Qué función inversa? Necesariamente, ¿qué dominio va a tener? Pues va a tener el dominio. El dominio va a ser el recorrido de f y el recorrido de v va a ser el dominio de a. Está en cruz. Estas asignaciones están en cruz, como hemos visto antes. Y por tanto va a ser simétrica respecto a la recta igual a x, respecto a la bisectriz. Entonces, cumple esto. Como hemos visto, f de menos 1 de x, es decir, si tenemos f, tenemos x por e elevado a x. Entonces, donde veamos x, ponemos la v de Lambert, porque es la f de menos 1. Entonces aquí tendríamos v de x por e elevado a v de x, porque donde vemos x, lo sustituimos, como acabo de decir, por v de x. Entonces esto necesariamente tiene que dar igual a x, para todo x perteneciente al dominio de la función inversa, es decir, de la v de Lambert. Entonces, para todo x perteneciente a b, que, como hemos visto antes, es menos 1 partido por e hasta infinito. Y, por supuesto, para la función compuesta de f de menos 1 de f de x, es decir, la función de Lambert para x tal que x sea f de x, es decir, v es igual a x, v de x por e elevado a x, tiene que ser necesariamente x. Para todo x perteneciente a ¿cuál? Al dominio de la función f de x, de la función original, que hemos visto que es ese dominio, ese conjunto es el intervalo entre menos 1 e infinito. Podemos dibujar y calcular la v de Lambert como hemos calculado la función inversa de la exponencial. Bien, aquí estamos en GeoGebra, tenemos representada gráficamente la función x por e elevado a x en rojo. Tenemos aquí el mínimo de la función, que es menos 1 partido por e, que es en torno a menos 0,37. Hacia la izquierda tiende a 0 la función y hacia la derecha tiende a infinito. Y pasa por el punto 0, 0. Bien, aquí como hay un punto mínimo, excluíamos los valores hacia la izquierda del dominio de definición de esta función para que la función sea biyectiva, es decir, que no haya un valor de f de x que se debiera a 2 o más x, 2 o más puntos. Por ejemplo, así a ojo, pues el menos 3 para el valor de menos 2,75, si trazamos una recta paralela al eje x, que nos daría el mismo valor de la función, menos 2,75 más o menos, y 0,25, serían dos puntos que dan el mismo valor de la función. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que al calcular la inversa tendríamos que un mismo valor de la función del x de la función inversa tiene dos imágenes. Por eso lo que hacemos es romper este dominio de definición y hacerlo a partir del punto D. Es decir, el dominio de definición va a ser desde menos 1 hasta infinito. Bien, y en azul lo que tenemos es la función inversa de x por e elevado a x, pero calculada de forma gráfica. Entonces, como veis, es una función que es simétrica respecto a la bisectriz. ¿Y cuál va a ser el dominio de definición? Pues va a ser a partir del punto aquí que hemos denominado G, que es menos 0,37, que es menos 1 partido por e, coma menos 1, que es el simétrico, el simétrico a el mínimo. Entonces, a partir de aquí, este va a ser el dominio de definición, desde menos 0,37 hasta infinito, desde menos 0,37 a infinito. Y el recorrido va a ser, el recorrido lo vamos a tener desde menos 1 hasta infinito, igualmente. Entonces, la función f de Lambert va a partir desde g hasta
este tramo desde G hasta, pasando por el punto E, que es un punto cualquiera, hasta infinito. Esta es la función v de Lambert. V de Lambert. Claro, es que, fijaos, si tomamos el dominio, si este dominio no lo restringimos, aquí esta función de Lambert continuaría como valores simétricos, espejo, como valores simétricos a la función x por e elevado a x. De tal forma que para valores menores de menos 1 partido por e, la función, es decir, para valores, por ejemplo, 0.1, lo que tendríamos es que tendríamos dos puntos azules, dos ordenadas de la f de Lambert. Luego dejaría de ser una función o como también se dice, sería una función multivaluada, tal que para determinados valores de x, la función tendría varios, en este caso, dos valores de y. Por eso se toma la función v de Lambert a partir de g. Y esta es la representación gráfica de la función de Lambert, obtenida geométricamente a partir de x, de la función f de x, que es x elevado a x, es decir, la función inversa. Y esto es lo que hay en las calculadoras. En las calculadoras donde va la función de Lambert, tú le das el valor, yo quiero saber el valor, por ejemplo, del punto E de 2.28, el valor de la v de Lambert de 2.28 y obtenemos 0.92, que es este punto. Y como veis es simétrica, es decir, el punto A, que es más o menos como 1,3 para la función de Lambert, es el punto 3,1. Cambia ordenada por abscisa, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues lo mismo. El AP, pues son simétricos. El punto AP son simétricos. El punto AP son simétricos. Es decir, se cambia ordenada por abscisa para obtener geométricamente la función correspondiente. Muy bien, pues continuamos. Primero vamos a representar gráficamente la función x por e elevado a x igual a 5. Es decir, vamos a intentar calcular el valor de la v de Lambert para x igual a 5. Y para ello hacemos lo mismo. Entonces, construimos la función h de x, que es x por e elevado a x menos 5. Entonces, aquí y eso lo tenemos que igualar a 0. Lo que vamos a tener es el x para el cual esto se hace 0, que va a ser el valor de la v de Lambert para el valor 5, tal como hemos hecho con la exponencial y el logaritmo. Entonces, aquí dibujamos la función x, h, que es x por elevado a x menos 5. Entonces, lo que tiene es un desplazamiento hacia abajo. Originalmente pasa por el punto 0, 0 y tiene un desplazamiento hacia abajo de 5 unidades. Entonces, esta sería la función h de x. Entonces, aplicamos el método de Newton, partimos de un valor y la ordenada correspondiente va a ser 2,41. Y por ahí trazamos la nueva recta tangente en ese punto azul. Y trazamos la nueva recta tangente y vemos que ya gráficamente se acerca mucho a la raíz. Entonces, trazamos la nueva recta tangente, etcétera. Algebraicamente trazaríamos más, dependiendo del criterio de determinación, y obtenemos que el valor de la raíz de esta función h es 1.327, que no es más que el valor de la v de Lambert para x igual a 5, tal como ponemos aquí. Efectivamente, v doble de 5 es igual a 1.327. Originalmente, la curva x por e elevado a x es esta. Lo que hemos visto antes es un desplazamiento hacia abajo porque la estábamos igualando a 5. Entonces, si hallábamos la raíz de x
por e elevado a x menos 5, o sea, llevamos esa raíz, obteníamos la v de Lambert para 5. Bien, podemos calcular la v de Lambert para x igual a 0, que no sería nada más que la raíz de la función original. Bien, esto es fácil de ver porque ya lo hemos visto antes, f de 0 es 0, porque 0 por e elevado a 0, que es 1, esto es 0. Entonces pasa por el origen. Aquí lo sabemos, pero podemos aplicar el método de Newton igual. El método de Newton-Raphson para calcular este valor. Ya digo que es innecesario, pero lo vemos a efectos prácticos. Aquí partimos de 2, obtenemos la ordenada correspondiente, que es 14,77, y tenemos el nuevo punto de corte con el eje X, que es 1,33. 1,33, calculamos la ordenada correspondiente, es 5,06. Trazamos la nueva curva tangente y obtenemos la abscisa en el origen, que es 0,76. Y tendríamos el nuevo punto, la nueva ordenada para ese punto, y ahí, que es 1,63,2, etcétera, y ahí trazaríamos la nueva recta tangente, y la nueva recta tangente nos da otro punto, y así sucesivamente hasta que es 0,3294. Así obtendríamos el punto 0,0, si siguiéramos. Obtendríamos el punto 0,0. Entonces, ¿qué es el punto 0,0? Pues el punto 0 es raíz de la función x por e elevado a x. ¿Eso qué significa? Eso significa que la v de Lambert para el valor 0 es igual a 0. Como antes hemos visto que el valor de v de 5 es igual a 1 y pico. Entonces, ¿cómo calcular la función inversa? Pues aquí ponemos exactamente lo mismo que hemos hecho para la función e elevado a x. Entonces, para calcular el valor de x tal que f de x sea igual a 5, por ejemplo, estamos poniendo 5, podemos poner cualquier valor, calculamos h de x, que no es más que la función original menos 5, y lo igualamos a 0, que es equivalente a calcular la raíz mediante el método de Newton-Raphson. Entonces, trazamos la tangente a la curva a partir del punto inicial e igualamos a 0. Esto es la ecuación de la recta que pasa por un punto, y despejando x obtenemos esta x1 en función de x0, que es lo mismo que obtener x generalizándolo, es lo mismo que calcular x de k más 1 en función de xk, del valor de h en xk y de su derivada. Esto es exactamente lo mismo que antes, pero ahora lo vamos a hacer para x, para esta función, no para la exponencial. ¿Cuánto vale la v de Lambert para 5? Entonces, los valores reales que obtenemos vienen dados por esta tabla. Para x igual a 0, el punto inicial de 2, h de x0, es decir, x por e elevado a x menos 5, es igual a 9,77. Para x1, el siguiente valor es 1,36 y el valor de la ordenada es 0,30. Así sucesivamente, hasta que, veis que se acerca a 0, hasta que el último valor es x4 igual a 1,3267 y h de x4 es igual a 0. Luego la v de Lambert de 5, es igual, como ponemos aquí, como aquí está escrito, es igual a 1,326725 puntos. Muy bien, pues ya sabemos calcular la v de Lambert. Tradicionalmente en las calculadoras esto realmente no viene. Hay que ir a algunas calculadoras si lo traen, o a una calculadora online como la Wolfram Alpha, que es la función product log. Muy bien, pues ¿y para qué sirve todo esto? Pues esto sirve, si ya tenemos definida esta función v de Lambert con su dominio y su recorrido, podemos obtener la solución de ecuaciones trascendentes. Por ejemplo, si tenemos esta función x más e elevado a x igual a 2,
Esto, en principio, si no conocemos la función v de Lambert, no lo podemos resolver. Entonces, vamos a intentar, el procedimiento siempre es intentar poner un miembro como x por e elevado a x, o una función multiplicado por, perdón, lo que hay que poner es x por e elevado a x, efectivamente, o bien una función por e elevado a esa función. ¿Para qué? Para que cuando tomemos la v de Lambert, eso lo tengamos, eso sea igual a x o a la propia función. Por ejemplo, aquí hay que transformar esto para poder aplicar la función de Lambert. Si se toma la exponencial en ambos miembros, lo que tenemos es que e elevado a x más e elevado a x, tal como tenemos aquí, el primer miembro es igual a e elevado al cuadrado. Muy bien, como e elevado a un exponente que están sumando, eso se puede poner como el producto e elevado a x por e elevado a x igual a e al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el primer miembro? Tenemos en el primer miembro una función que es e elevado a x multiplicado por e elevado a x. Es decir, el multiplicando inicial es igual al exponente de la función e. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues podemos tomar v de Lambert, la v de Lambert en ambos miembros. Si tomamos la v de Lambert en ambos miembros, nuestro objetivo era poner, como digo, una función por e elevado a la misma función, o si podemos e elevado a x por e elevado a x. Entonces, en este caso, obtenemos una función por e elevado a la misma función. Luego se toma la v de Lambert en ambos miembros y esto sabemos que es e elevado a x. Que es e elevado a x. Y e elevado a x, por lo que hemos visto antes, e elevado a x es igual a la v de Lambert de e elevado al cuadrado. Bien, v de Lambert de e elevado al cuadrado no es necesario hallarlo. Ya hemos visto de dónde se obtiene. Y podemos tener una calculadora como es un Wolfram Alpha, en donde nos va a dar v de Lambert de e elevado al cuadrado, de un número, ¿no? Bien, pero esta ecuación es e elevado a x igual a v de Lambert de e elevado al cuadrado. Entonces, para calcular el x correspondiente, lo que tenemos que hacer aquí es tomar logaritmos, porque si tomamos logaritmos neperianos en ambos lados, en ambos miembros, como la función logarítmica es la inversa de la exponencial o la exponencial la inversa de la logarítmica, por las propiedades de las funciones inversas, hemos visto que esto, el primer miembro tomando logaritmos, sería igual a x directamente. Y el segundo miembro sería el logaritmo neperiano de la v de Lambert de e cuadrado. Bien, podemos calcular v de Lambert de e cuadrado, lo podemos calcular en la... Podemos dar el valor de e elevado al cuadrado en la calculadora con la función product log, que luego veremos. Y entonces aquí lo que tenemos despejando es que el primer miembro es x y el segundo miembro es ese logaritmo. Y entonces la v de Lambert de e al cuadrado es 1,55. Bien, pues el logaritmo neperiano de 1,5571 es 0,4428. Luego hemos hallado x, que es 0,4428. Por tanto, es importante tener la función de Lambert, v de Lambert, en una calculadora, porque nos permite, en una calculadora. ¿Y cómo está en la calculadora? Pues como lo hemos hallado para cualquier valor. Para cualquier valor de la inversa de x por e elevado a x. Como está la función logarítmica, que está calculado como la función inversa de e elevado a x, o al revés. Bien, pues este es un ejemplo. Podemos ver un segundo ejemplo para resolver otra función trascendente. Por ejemplo, x elevado al cuadrado por e elevado a x igual a 2. Aquí lo que tenemos es que e elevado a x, bien, está bien, si tuviéramos x en vez de x al cuadrado multiplicando a e elevado a x, tuviéramos x simplemente, pues ya lo tendríamos, porque tomando la v de Lambert del primer miembro sería x.
pero no tenemos x en el primer término, sino que tenemos x al cuadrado. Entonces hay que operar previamente. Entonces, si tomamos la raíz cuadrada en cada miembro, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tomamos la raíz cuadrada tal cual. La raíz cuadrada de x al cuadrado por e elevado a x es igual a la raíz cuadrada de 2. Bien, pues tenemos, como es un producto, la raíz cuadrada de x al cuadrado sería el valor absoluto de x, ¿vale? La raíz cuadrada de x al cuadrado sería el valor absoluto de x. Por eso ponemos en el segundo miembro más menos, por e elevado a x multiplicado por un medio, es decir, por e elevado a x entre 2, igual a más menos raíz cuadrada de 2. Entonces, dividiendo por 2 ambos miembros, porque aquí, fijaos, en el primer miembro casi lo tenemos. Tenemos x por e elevado a x entre 2, pero x entre 2 no es igual a x. Entonces, la única forma de que el primer término sea igual al exponente es dividiendo por 2 y luego tomar v de Lambert, porque si dividimos por 2, como vemos, x en ambos miembros queda x dividido entre 2 por e elevado a x dividido entre 2 más menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Entonces ahora sí que podemos tomar la v de Lambert en el primer miembro. Si tomamos la v de Lambert en el primer miembro, toda función que sea una función por e elevado a esa función, al tomar la v de Lambert, nos queda la función, es decir, x medios, al tomar la v de Lambert. Y en el segundo miembro tomamos v de Lambert para más menos raíz de 2 dividido entre 2. Y entonces, el primer miembro nos va a quedar x medios, pero lo que tenemos aquí es la v de Lambert está definida para... Perdón, la v de Lambert aquí es para más menos raíz de 2 dividido entre 2. Pero el menos raíz de 2 dividido entre 2 es menor que 1 partido por e. Luego, es menor que menos 1 partido por e. Luego, no entra en el dominio de la función. Por tanto, como no entra dentro del dominio de la función, solamente tomamos el valor positivo de raíz de 2, que es x, por tanto, es igual a 2, v raíz de 2 dividido entre 2, que es 0,90. Muy bien, y con esto hemos resuelto el segundo ejercicio. Bien, pues una vez visto el vídeo, os doy las gracias por vuestra atención y nos veremos en la próxima. Un saludo a todos, hasta la próxima, chao.